Te digo que te vayas. Tú, una mujer que solo puede parir niñas. El que me miraba con absoluto desprecio era mi marido, Vicente. Instintivamente me froté el vientre. Por ese vientre había parido 3 hijas, con dolor para Vicente, pero lo que Vicente quería de verdad era un hijo. Aún recuerdo cómo, después de dar a luz a nuestra hija mayor y luego a nuestra segunda hija, dijo: «La próxima vez será un niño». Cuando nació nuestra tercera hija, Vicente incluso me dejó a mí la decisión de los nombres. ¿Finalmente nos vamos a divorciar? Sentí que suspiraba con una leve sonrisa. Mi marido me aseguró que no me preocupara por un sucesor. Ya hay otra persona que puede darle un hijo. Soy Rebeca, ama de casa a tiempo completo y acabo de cumplir 40 años. Vivo con mi marido, Vicente, y nuestras 3 hijas. Hace 3 años que di a luz a nuestra tercera hija. Este mes he decidido dejar de ser ama de casa para ponerme a trabajar. Porque solo con el sueldo de Vicente no podíamos dar clases a nuestras 2 hijas mayores. Decidí trabajar por el bien de nuestros 3 hijos. Afortunadamente, encontré un trabajo rápidamente. Y ahora me las arreglo para cubrir nuestros gastos domésticos mientras trabajo. Últimamente, Vicente se queja cada vez más de que sus padres tienen cada vez más años y de que debería ser yo quien se ocupara de ellos. No sería de gran ayuda que dejaras tu trabajo para cuidar de mis padres, Rebeca. Eso está fuera de discusión ahora mismo. ¿Por qué? Podemos vivir cómodamente solo con mi sueldo, si no derrochamos. Nunca lo he hecho. Estoy trabajando porque tu sueldo solo no cubre las extraescolares de los niños. No necesitan extraescolares. No pasa nada si no aprenden nada más. Este es el tipo de regaños que siempre recibo de Vicente. Por eso he aprendido a ignorarlo cada vez que saca el tema. ¿Me estás escuchando, Rebeca? Te escucho. Haré lo que pueda para ayudar. Sinceramente, no soporto a mis suegros. De verdad que no quiero ayudar con sus cuidados. Pero Vicente y yo vivimos cerca de casa de sus padres. Fue idea suya empezar nuestra vida de casados en un piso cerca de ellos. En aquel momento, yo no conocía sus verdaderos colores, y pensé que también tenía que ser conveniente para mí, diciendo ingenuamente que sería útil. Pero no tardé en ver su verdadera naturaleza. Alrededor de los 6 meses de casados, mi suegra me pidió que le ayudara a despejar el espacio para una mesa grande que había comprado para poder reunirnos todos en cualquier momento. Fue entonces cuando empecé a ayudar en su casa. Mis suegros me mandaban constantemente. Me decían dónde tenía que poner las cosas, ordenar y servir el té como si fuera una sirvienta. Como estaba recién casada, no lo llevaba bien y seguía ayudando como me decían. Por eso, cada vez que visitaba su casa, me trataban cada vez peor. En cada visita, me sentía como una criadita, teniendo que escuchar a los suegros presumir de los viejos tiempos o quejarse de sus luchas, durante lo que parecían horas. Y luego acababan entrometiéndose en nuestra vida privada, presionándonos para que produjéramos rápidamente un heredero varón, incluso mi marido, que decía que quería tener hijos. Decía cosas como: «Por supuesto, prefiero un niño». En realidad, si no es varón, no tiene sentido tenerlo. Cuando estaba embarazada, lo único que les importaba a esos 3 era el sexo del bebé. Cuando se enteraron de que nuestro primer hijo era una niña, me insultaron y dijeron cosas como: «Bueno, hay un dicho que dice, primero una niña, luego un niño. Será útil tenerla cerca». Cuando el segundo y el tercero también resultaron ser niñas, los suegros perdieron abiertamente el interés por ellas. Solo decían: «La próxima vez, asegúrate de que sea un niño, porque esta casa es un desastre. No hay niños revoltosos corriendo por ahí. Y aún así, usas el estar ocupada como excusa. Ni siquiera puedes limpiar bien. Tal vez es por tu pereza que no puedes tener un niño. Todas estas chicas, y todo lo que harán es casarse en otro lugar. No pueden ser sucesoras. Deberías ocuparte de nosotros, los cabezas de familia, en vez de perder el tiempo con chicas que no sirven para nada como herederas. Pensar que son sus propios nietos de los que están hablando. Nunca los invité en primer lugar, y estoy seguro de que no quiero ir a su casa. Que me arrastren a su casa y me traten así es más de lo que puedo soportar. Le he dicho muchas veces a Vicente que quiero mantener las distancias con sus padres, pero es como hablar con una pared. Que la casa está hecha un desastre es un hecho. Se supone que las niñas juegan tranquilas y leen libros, ¿no? En vez de eso, esparcen sus cosas por todas partes.
Si no puedes ocuparte de las tareas domésticas y del cuidado de los niños, que se supone que son tareas femeninas, no es de extrañar que te critiquen. ¿Cómo puedes decir eso cuando los dos trabajamos para criar a nuestras 2 hijas? Es imposible que las tareas domésticas y el cuidado de los niños sean solo responsabilidad mía. Si trabajar es tu excusa, déjalo y quédate en casa. Si no puedes hacer eso, entonces ¿qué? Lo que dice mi madre es cierto. ¿Crees que puedes mantenernos a mí y a nuestras 3 hijas solo con tu salario? Por eso yo también trabajo. Me da dolor de cabeza solo de pensarlo. Claro que hubo un tiempo en que los hombres trabajaban y las mujeres se ocupaban de la casa y los niños, pero esos días ya pasaron. Ahora es normal que las esposas también trabajen. Pero aceptar el cambio de los tiempos y seguir insistiendo en que las tareas domésticas y el cuidado de los niños son responsabilidad exclusiva de la mujer es demasiado cómodo. Por mucho que intente convencerle, Vicente no cambia. Mamá tiene razón, tiene que ser así, como dice papá. Cada vez que oía estas palabras, se me pasaban por la cabeza pensamientos de divorcio. Pero mis hijas, ajenas a todo, le tenían cariño a Vicente. Solo la mayor, estudiante de secundaria, parecía tener ciertas reservas respecto a Vicente. Estando en plena adolescencia, no parecía ser muy interactiva con Vicente todavía. Cada vez que veía a la tercera niña riendo inocentemente y pidiendo a gritos que Vicente la cogiera en brazos, llamándole papá, papá, no me atrevía a seguir adelante con el divorcio. Han pasado 3 meses desde entonces. Por alguna razón, Vicente empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Sospeché y le pregunté cuándo volvía a casa. Vicente, últimamente llegas tarde. ¿Pasa algo en el trabajo? No, acaba de pasar hoy. Un subalterno metió la pata y tuve que cubrir unas horas extras. No te preocupes. Al principio creí sus palabras, pero empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia, y volví a preguntar. Entonces Vicente empezó a poner excusas, como que estaba ocupado en el trabajo entreteniendo a clientes o teniendo reuniones con socios, aunque empecé a sospechar de las palabras y los actos de Vicente. No podía armarme de valor para dar ese paso, porque no quería privar a mis hijos de su querido padre. Empecé a fingir que no me importaban los regresos tardíos de Vicente. Había pasado medio año. De este modo, una compañera con la que trabajaba mencionó haber visto a Vicente paseando por el centro de la ciudad con una joven. Yo se lo descarté, diciendo que Vicente estaba en el trabajo, pero ella insistió en que no se equivocaba. Nuestras familias están muy unidas. A menudo vamos de acampada o hacemos barbacoas juntos en vacaciones, y mis hijas tienen más o menos la misma edad que las suyas. Vicente y ella siempre se llevaban bien cuando se veían, así que sabía que no podía haber confundido a otra persona con Vicente. Pero aún sabiendo esto, mi deseo de confiar en Vicente era más fuerte, y su sugerencia de acercarme a él la próxima vez hizo que me diera un vuelco el corazón. Le dije que lo hablaría con Vicente, con la esperanza de que se tratara de un malentendido. Fui a ver a un detective privado inmediatamente después del trabajo y solicité una operación de vigilancia. 5 días después, el investigador se puso en contacto conmigo y me dijo que todo había sido bastante sencillo. Cuando me reuní con el investigador después del trabajo, me presentaron pruebas sustanciales. Había varias fotos de Vicente entrando en un hotel con otra mujer y los resultados eran incriminatorios. Decidí interrogar a Vicente sobre la aventura en cuanto llegara a casa. Aunque había llegado a casa antes que yo, estaba mirando el teléfono en el salón. Vi cómo mi hija mayor se llevaba a sus hermanas pequeñas a su habitación y, aunque me dio pena, no pude callármelo. Vicente, ¿puedes explicarme esto? Dijiste que hacías horas extras o de entretenimiento, pero entretener a los clientes de un hotel forma parte del trabajo. Vicente no respondió a mis palabras y se limitó a llamar por teléfono con expresión fría. Por alguna razón, Vicente permaneció en silencio, decidido a no hablar. Entonces, ¿tu silencio significa que admites que es verdad? No es asunto tuyo. ¿De verdad crees que la aventura de un marido no es asunto de su mujer? No es asunto tuyo. No importa cuántas veces preguntara, Vicente solo repetía que no era asunto mío. De repente, sonó el timbre. Mientras yo pensaba en hacer como que no estábamos en casa, Vicente fue rápidamente a abrir. Entraron mis suegros y la mujer de las fotos del investigador.
¿Qué pasa? ¿Les has llamado tú? No había pensado decir la verdad hasta que llegaran todos. Bueno, ahora que están todos, explícame estas fotos. Volví a retar a Vicente con las fotos. La chica de ahí está embarazada de un niño. Nuestra familia siempre ha necesitado un hijo varón para continuar la línea familiar. Te dije antes de casarnos que necesitábamos un hijo, pero seguiste teniendo niñas. Así que ya no eres necesario y deberías marcharte de inmediato. Justo cuando pensaba que Vicente empezaba a entrar en razón, me entregó un papel de divorcio con una explicación que no tenía ningún sentido. Espera, embarazada. ¿Cuántas aventuras hay que tener para que eso ocurra? Claro, sabía lo del tema del hijo, pero no podemos elegir el sexo de nuestros bebés. Además, tú siempre pareces querer a nuestras hijas. Rebeca, ya has oído la historia, pero tú eres alguien que solo podría tener niñas. Vete de esta casa tranquilamente. Lo siento, pero no estoy hablando contigo. Estoy hablando con mi marido, Vicente. ¿Qué pasa? Mientras presionaba a Vicente en busca de respuestas, mis suegros intervinieron. Ya está bien. Por fin vamos a tener el niño que siempre quisimos. Es lo mejor para ti, que no has podido hacer nada para irte. No estoy hablando contigo. Te estoy hablando a ti, Vicente. Entonces, ¿por qué entráis los dos a saco? No intentes cambiar de tema. Ante mis palabras, mi marido suelta un fuerte suspiro, y ya está bien. No hay necesidad de discutir. Lo único que tiene que hacer Rebeca es irse de esta casa tranquilamente. ¿Qué estás diciendo? Tenemos 3 hijas, y sabes tan bien como yo que me es imposible mantenerlas a las 3 con mis ingresos actuales, ¿verdad, Vicente? Eso no es asunto mío. Fuiste tú el que quiso tener 3 hijas. Lárgate de una vez. No seas ridículo, como que quería. Tú también querías a las 3, ¿verdad, Vicente? ¿Por qué dices algo así de repente? Pensé que mi marido diría algo en respuesta a mis palabras, pero fue su amante quien replicó: «Ah, por eso tratar con una mujer mayor es tan molesto. Cuando te dicen que te vayas, deberías irte con elegancia». ¿Qué estás haciendo aquí? Es por tu culpa que nuestra familia está en este lío. ¿Lío? No querrás decir que es culpa tuya por no poder tener un niño. La señora se burla de mí con un bufido. Me doy cuenta dolorosamente de que he esperado demasiado de mi marido. Tenemos 3 hijos, y la pequeña adora a su padre, así que quería creer que el divorcio no es la única respuesta correcta. Pensaba que pensaría en los niños cuando se enfrentara a la evidencia, incluso si no cambiaba de opinión y no podíamos ser una familia feliz. Creía que al menos actuaría como un buen padre delante de los niños. Pero en realidad, trae descaradamente a casa no solo a sus padres, sino incluso a su amante. Lo comprendo, pediré el divorcio. Fui demasiado ingenua. De eso me doy cuenta mientras me levanto para recoger mis cosas. Pensé en la amante sonriendo mientras miraba, pero ya no me importaba. Le arrebato los papeles del divorcio a mi marido y los firmo. Escribo mi nombre como tutora de nuestras hijas. Me quedo con la custodia de las 3 niñas. Luego pediré la pensión alimenticia y la manutención. Me voy ahora, pero volveré por las cosas que no puedo llevarme hoy. Haz lo que quieras. Mis suegros, que suelen hacer comentarios sarcásticos, escuchan nuestra conversación con expresión insatisfecha. Parece que han dejado esta discusión en manos de mi marido. Sabiendo esto, mi marido me regaña con confianza. Al sentir el ambiente tenso, abrazo a mi hija mayor, que ha estado observando cautelosamente desde la habitación. Puede que lo haya entendido, porque enseguida se pone a recoger sus cosas. La mediana y la pequeña, pensando que van de excursión, preparan alegremente sus bolsas para llevar. Mientras recogemos lo imprescindible y nos dirigimos a la puerta, nadie sale del salón. Las hijas mediana y pequeña parecen desconcertadas, pero cuando se despiden alegremente, salen de casa muy animadas. Llamo a casa de mis padres. No he estado mucho en casa desde que me mudé lejos después de casarme. A pesar de la repentina llamada, mi madre me dice que vuelva en cuanto pueda. Se ofrecen a recogernos. Así que decidimos pasar la noche en un hotel. Allí, sin contarles a mis hijas la aventura de su padre, les explico. Papá y mamá ahora van por caminos diferentes. Las 2 más pequeñas, que adoran a los ídolos, recuerdan a un grupo que se disolvió hace poco y que había dicho lo mismo. ¿Significa eso que ya no podemos estar juntos? Parece que la mayor entiende lo que digo.
Volví a casa de mis padres con mis hijas, y estamos desbordados con el cambio del libro de familia y otros trámites legales y administrativos. Antes de que me diera cuenta, habían pasado 2 meses y había conseguido que mi marido y su amante me pagaran la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Había solicitado una indemnización por la aventura contra ambos y, además, la manutención de los hijos de mi marido. Como no quería volver a verles la cara, lo gestioné todo a través de un abogado. Costó dinero, pero mereció la pena para evitar el estrés. La visita del abogado a mis suegros para hablar de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos se saldó con su amargura silenciosa, como si se estuvieran tragando un trago amargo. A pesar de todo, mi marido tuvo una aventura e incluso dejó embarazada a otra mujer, lo cual queda muy mal a ojos ajenos. Para evitar más complicaciones, tanto mi marido como mis suegros se apresuraron a reunir los fondos para el pago. Parece que incluso cubrieron la parte de la pensión alimenticia correspondiente a la amante. Pasan otros 3 meses. Aunque no podemos permitirnos lujos, mis padres nos han apoyado, y los 6 hemos podido empezar a llevar una vida tranquila juntos. Yo empezaba a acostumbrarme a la vida sin mi marido, al igual que nuestras hijas. En su día libre, mi marido me llamó de repente. Cuando le ignoré, el teléfono siguió sonando una y otra vez. Pensé que sería un problema que siguiera sonando hasta que nuestras hijas volvieran de sus clases, así que decidí a regañadientes contestar a la llamada de mi marido. «Bien, por fin has contestado. ¿Qué quieres de repente?», le pregunté. «Bueno, verás, la mujer con la que te engañé acaba de dar a luz», respondió mi marido. «¿Qué se supone que tengo que decir?». Estaba a punto de colgar fríamente cuando mi marido levantó la voz de repente. «Las piernas, quiero decir la entrepierna». Según mi marido, el niño que había dado a luz su amante era una niña. Además, no se trataba de una confusión durante la ecografía. Los médicos habían dicho que era una niña desde el principio. La amante había mentido sobre el sexo del bebé porque quería casarse con mi marido, que al parecer se habría planteado el divorcio si no fuera un niño. Pero sus padres lo impidieron. Les preocupaba no tener nietos y las cosas seguían así. Así que mi marido canceló el divorcio. Tenía que pensar en tener otro hijo de inmediato, pero su vida era un caos y no podía centrarse en eso. Justo después del parto no podía trabajar y no tenía ingresos. Se negaba a hacer las tareas domésticas perfectamente por la crianza del niño, y se negaba rotundamente a hacer ninguna tarea de cuidado de mis suegros. Por supuesto, si vives con un bebé que puede o no tener todavía la cabeza firme, va a ser así. Es difícil ocuparse perfectamente de las tareas domésticas cuando estás desesperado con un bebé y no tienes la fuerza física ni la energía de sobra para cuidar de unos padres ancianos. Sin embargo, viviendo con esta nueva esposa, mi marido me dijo ahora que estaba pensando en divorciarse otra vez. ¿Otra vez? ¿Y qué quieres que haga al respecto?, respondí fríamente. Y mi marido dijo: «Rebeca, por favor, no podemos empezar de nuevo». Como si ahora tuviera intención de volver contigo. Le espeté: «No hables así. A pesar de tener espinas como una rosa, eres delicada y floreces de maravilla, ¿verdad? Eso me encanta de ti, Rebeca. Vamos a intentarlo otra vez». Mi marido intentaba contenerme con sus poéticas palabras. Esas palabras me dieron escalofríos. «Rebeca, ¿me estás escuchando? Llevamos mucho tiempo juntos. Tus sentimientos no han cambiado solo porque nos hayamos separado un poco, ¿verdad?». Quizá me hubieran conmovido las palabras de amor de mi marido si esto hubiera sido cuando estábamos casados. Pero después de descubrir su aventura y divorciarnos, lo único que sentí fue frialdad. Me limité a esbozar una sonrisa amarga. «Estás sonriendo. Eso significa que me perdonas, ¿verdad?». Mi marido lo malinterpretó alegremente. «No tienes ni idea». Era una sonrisa amarga. «No me estoy riendo y no te he perdonado». «¿Por qué tienes que decir eso, Rebeca? Por favor, considera la posibilidad de volver a estar juntos. No nos ha ido siempre bien. Eras feliz conmigo, ¿no?». «No nos iba bien, por eso nos peleamos tantas veces. Yo no era feliz, por eso me divorcié de ti». «Fuiste tú quien dijo que no me necesitabas, es verdad. Entonces, podemos empezar de nuevo. Fui yo quien sugirió que rompiéramos, así que sugiero que empecemos de nuevo. Hagámoslo». Mi marido empezó a soltar tonterías sobre querer reconciliarse.
Incluso mencionó los viejos tiempos y, sinceramente, yo estaba harta. Pero entonces se me ocurrió una idea y cambié de tema. Sobre Alicia. ¿Por qué sabes su nombre? Aquella vez no se presentó, ¿verdad? Mi marido sonó sorprendido cuando mencioné el nombre de mi compañera de nuevo matrimonio. Claro que lo sé, me lo dijo el detective, e incluso envié correo certificado para la reclamación de la pensión alimenticia, y sobre ella. ¿Qué pasa con Alicia? Me estaba preguntando quién podría ser su próximo objetivo. Tiene la manía de romper parejas o matrimonios aparentemente felices. Y como tú y yo estamos divorciados, me preguntaba quién sería su próximo objetivo. Mi marido no dijo nada. Quizás se había quedado mudo, con la boca abierta. Procedí a explicarle a mi marido, que no respondía, lo que sabía de esa mujer llamada Alicia. Alicia siempre había sido adorable desde niña, siempre rodeada de gente diversa. Su padre, el presidente de la empresa, la adoraba, y era una niña mimada que siempre conseguía lo que quería. Precisamente porque podía conseguir todo lo que quería, quitar cosas a los demás se convirtió en su afición. De adulta, sus objetivos pasaron a ser los novios, prometidos y maridos de otras personas. Como coger cosas era su pasatiempo. Las desechaba fácilmente una vez conseguía iniciar una relación. Cuando le presenté a Vicente su historial de citas, investigado por un detective, soltó un grito ahogado. «¿Pero qué demonios? ¿Por qué sacas el tema ahora? Si me lo hubieras contado cuando nos estábamos divorciando, no estaría en este lío». En aquel entonces, todo lo que dijiste fue «lárgate». Nunca escuchas mi versión de la historia, así que hice lo que me dijeron y me fui. No se puede considerar de buen corazón a una mujer que se acerca a un hombre casado. No hables así, Rebeca. Es muy rastrero por tu parte. Hacer que parezca que es culpa mía. Si me hubieras explicado bien las cosas entonces, habría sido diferente. Vicente, por alguna razón, empezó a hablar en tono derrotado, haciéndose la víctima. Cuando se dirigió a mí, enfadada por sus palabras, le espeté. ¿De qué vas? Tú eres el que está equivocado. No es que te equivoques. ¿Por qué no vives como te da la gana? Ya no me importa. Ante mis palabras, Vicente habló de repente en un tono más suave. Rebeca, va a ser duro criar a 3 hijas tú sola. Deja que me quede al menos con una de ellas. Si me dejas quedarme con una, lo tendrás más fácil. ¿No te basta con 2 niñas? La dulzura de su voz era tan vil que me daba vueltas la cabeza. ¿Qué demonios piensa de nuestras hijas? Jamás podría enviarlas a vivir con un hombre así. Ni Vicente ni sus padres quieren a las niñas porque las quieren. No paraba de decir que cualquier chica valdría o solo una, hablando de ellas como si no fueran personas. Solo podía haber un futuro en el que serían presa de Vicente y sus padres. Sabía que cuando crecieran, recibirían el mismo trato terrible que yo recibí. Por eso me negué rotundamente. No seas ridículo. Educaré a mis hijas como es debido. No seas así. Una niña necesita a su padre, ¿no crees? Argumentó Vicente desafiante. Un padre que ni siquiera sabe educar bien a sus hijos, y mucho menos engañar, no tiene derecho a la custodia, dije con firmeza, sin dejar lugar a malentendidos. Aún así, son las niñas las que deben decidir si quieren un padre así. Ahora son demasiado jóvenes para decidir por sí mismas, así que yo asumiré la responsabilidad y las criaré. Enfurecida, le transmití mis sentimientos y le colgué el teléfono a Vicente. No sé si fue porque bloqueé inmediatamente su número, pero no volví a saber nada de él. Pasaron los meses. Parece que el divorcio de Vicente y Alicia se llevó a cabo sin problemas. Alicia volvió a casa con su hijo recién nacido. Al parecer, el padre del niño también está casado, y ella ha sido demandada por pensión alimenticia, no solo por Vicente, sino también por su actual esposa. Sin dinero, parece que se esfuerza por criar a su hijo con la ayuda de sus padres. Aterradoramente, no da muestras de remordimiento. Es consciente de que lo que hace está mal y, si la pillan, paga una pensión alimenticia como muestra de su sinceridad. Sin embargo, parece que el dinero también se lo proporciona su padre, que es el presidente de la empresa, lo que le permite llevar una vida despreocupada. Parece que la razón por la que Alicia persiguió a mi marido fue solo un capricho. Con su belleza natural y su estatus,
Ella tomaba libremente novios de otras mujeres y hombres casados, y decidió apuntar a los hombres casados como su próxima conquista. Dio la casualidad de que Alicia puso sus ojos en Vicente y en mí cuando nos vio en la ciudad. Era un completo fastidio tener nuestras vidas perturbadas por su capricho. Y la razón por la que Alicia decidió casarse con Vicente, algo que normalmente no se molestaba en hacer después de tomar a un hombre, fue porque Vicente era indeciso e indulgente con ella. Parece que Alicia quería un hombre que la tratara como a una princesa, que le complaciera todos sus caprichos y que le comprara todo lo que deseara. Ahora, todo eso me importaba un bledo. Me quedé estupefacta ante la audacia no solo de mi marido, que se dejaba influir fácilmente, sino también de Alicia, la mujer con la que me engañó. Mi marido, Vicente, fue engañado por su compañera sentimental, pero tuvo la oportunidad de negarse y no mordió el anzuelo. Por muchas historias que oiga, el hecho de que Vicente me traicionó no desaparecerá así como así. También oí que la familia de Vicente estaba condenada al ostracismo por amigos y parientes y se había mudado lejos. Solo irrumpieron en mi casa una vez después de la mudanza. Rebeca, deja de ser testaruda y entrégame a uno de los niños. Así es, Rebeca. No es bueno que un niño reciba todo el amor de un solo padre. La criaremos juntos los tres. Por favor. Yo estoy bien criándola sola. Dije, pensando que mi hija pequeña, que aún era demasiado pequeña para entenderlo, estaría bien. Los tres se acercaron con mirada amenazadora para llevársela, y yo me resistí desesperadamente. No puedes con ella, Rebeca. No puedes criarla mientras trabajas. Entrégamela, Rebeca. Pobrecita. No te preocupes. La criaremos bien. No importaba lo que dijera. No me escuchaban. Parad. No os la llevéis. Esto es un secuestro. Mi hija pequeña gritó con fuerza y yo grité lo mismo. Gracias a nuestros gritos, los vecinos se reunieron y rápidamente retuvieron a los tres. Al cabo de un rato, la policía acudió a una llamada y se llevó a los tres. Agradecí repetidamente a mis vecinos, aliviada de que mi hija estuviera a salvo. Más tarde, los tres recibieron una orden de alejamiento, pero estoy pensando en mudarme porque una orden de alejamiento no es suficiente para sentirme segura. Como saben dónde vivimos, no sería extraño que aparecieran en cualquier momento. He hablado de mudarme con mis padres, que viven con nosotros, porque también me dan pena. Dijeron que se desharían de la casa y se mudarían con nosotros, ya que sería una molestia que nos siguieran siempre. Aún así, me siento culpable por cambiar el entorno de mi hija tan a menudo. Sin embargo, ver sus caras sonrientes y su sano crecimiento me cura. He decidido mudarme a un nuevo lugar para protegerlas. Justo antes de mudarme, recibí una llamada de un número no registrado. Pensé que era la empresa de mudanzas o alguien de la oficina municipal. Contesté, solo para descubrir que era, sorprendentemente, Alicia. Resumiendo su sollozante historia, al parecer se había metido en un lío por estar con demasiados hombres y había contraído una grave enfermedad. Necesito dinero para el tratamiento, así que devuélveme la pensión, gritaba. Pero yo le respondí fríamente, ¿no tienes un padre maravilloso que te lo compra todo? No necesito hacer nada por ti. Su atrevimiento fue demasiado, y sin mucha respuesta, colgué. Inmediatamente la bloqueé y me compré un móvil nuevo, así que ahora ya no puede localizarme. Agradezco a mis padres que me hayan acompañado y estoy decidida a seguir trabajando duro para que mi hija tenga una educación sana.